Saludos amigos de Rojiblanco sin filtros. Esta vez traemos la previa estadística de un partido con muchísima historia, el Trujillanos Estudiantes de Mérida. Un duelo con todos los ingredientes para considerarse casi que un clásico, marcado por una rivalidad intensa que se ha ido construyendo con los años. El primer enfrentamiento entre ambos se remonta al 18 de octubre de 1989 en Valera, en la ida de la Copa Venezuela. Aquella noche terminó con un contundente 3-0 para Trujillanos. Pero lo más curioso no fue el resultado, sino lo que vino después. En apenas 11 días se enfrentaron 3 veces. La vuelta fue el 25 de octubre, con triunfo 1-0 para Estudiantes. Y tan solo 4 días después, volvieron a verse las caras en Valera, ya por la liga, la de ese torneo 89-90, con un empate 1-1. Pero la historia va más allá de estos 3 partidos. Hay un contexto muy diferente en los dos equipos en estos 3 partidos. Trujillanos venía de ascender a Primera División y no había marcado ni un solo gol en sus primeros 3 encuentros de liga. Tenía 2 derrotas en casa, 0-1 ante Minerven y 0-1 ante Una Mérida, y un empate sin goles frente a Portuguesa Fútbol Club, hasta que llegó ese día, en el que goleó a Estudiantes de Mérida por la Copa Venezuela. Así que el gol de Argemiro Ramos fue el primero de Trujillanos en esa temporada. No se podría decir de la historia de Trujillanos, sino en esa temporada, pero fue por Copa Venezuela, es decir, no fue el primer gol en Primera División. Habíamos dicho que Trujillanos venía de perder los 2 partidos en casa por liga, 1-0 con Minerva y Ula, respectivamente, y había empatado sin goles con Portuguesa de visitante. Pero la situación de Estudiantes no era muy diferente. Estudiantes venía de empatar 3 partidos consecutivos antes de este encuentro. La realidad de Estudiantes era bastante complicada. Como era habitual en esa época, el equipo arrancó la temporada con problemas económicos. Para ese partido de Copa Venezuela que estamos viendo ahí del 18 de octubre, viajó el mismo día del partido y con una plantilla llena de jóvenes, pensando además que luego llegaba un largo y costoso traslado a Puerto Ordaz pocos días después. Y ahí comenzó una de las semanas más duras de la historia de Estudiantes de Mérida. Como dije, no había iniciado mal la liga, pues con 3 empates, y en aquel entonces los empates no perjudicaban tanto como ahora, porque la victoria valía 2 puntos y ahora vale 3. Entonces perdías 1 punto, no perdías 2. Pero todo se derrumbó después de este partido de Copa Venezuela ante Trujillanos. Todo se derrumbó en esa semana. El 18 de octubre, como ven ahí, pierden con Trujillanos 3-0, pero el 22 de octubre, 4 días después, en la cuarta jornada, Estudiantes sufría la peor goleada de su historia. Perdía 7-1 frente a Minerven en Puerto Ordaz. Pero, ¿cómo fue la historia? Como les dije, viajó con una plantilla joven a ese partido de Copa Venezuela entre Trujillanos, el que marcó el 3-0, porque el equipo después se tenía que ir por tierra, desde Mérida hasta Puerto Ordaz. Por tierra, desde Mérida hasta Puerto Ordaz. Y llegó el mismo día del partido ante Minerven. De hecho, el entrenador en aquel entonces, Iván el Tiburón García, tuvo que encargarse de pagar el almuerzo del plantel. El regreso, después de ese 7-1 terrible y de ser la peor goleada de la historia de Estudiantes, tampoco fue mejor. También por tierra. Y con la noticia de Iván García, cuando estaba cerca de Mérida, se paró en una cabina a llamar, en aquel entonces no había celulares, a llamar a sus allegados, a sus afectos, y le comunicaron, un poco después del mediodía, del otro día del día del lunes, le comunicaron que por la radio habían informado de que estaba despedido. Así que Iván Tiburón García se enteró, después de pagar él el almuerzo en Puerto Ordaz, de poner plata de su bolsillo para que Estudiantes se sostuviera, de que había sido despedido luego de ese 7-1 ante Minerven. Es decir, allegados a él, familiares se enteraron por radio y se lo comunicaron cuando él se comunicó
vía telefónica con ellos en pleno viaje. Su lugar lo tomó el Pacho Moreno. Estudiantes llega el lunes en la noche desde Puerto Ordaz, descansa el martes y el miércoles jugó la vuelta ante ese Trujillanos que había perdido 3-0 por la ida de la Copa Venezuela, y Estudiantes gana 1-0 con gol del Popi Palencia. Y luego, 4 días después, tiene que viajar a jugar nuevamente con Trujillanos, pero por liga, el 29 de octubre del 89, y empatan a 1 con gol de Darío Blanquís para Estudiantes. Ese gol que ven ahí de Fran Pérez al minuto 81 para Trujillanos, que resultó el empate, fue el primer gol de la historia de Trujillanos en primera división, porque el mismo día que Estudiantes perdía 7-1 con Minerven, Trujillanos perdía 3-0 con Marítimo en Caracas. Por lo tanto, en los primeros 4 partidos de Trujillanos, tuvo 2 derrotas 1-0, una derrota 3-0 y un empate a 0. Ese fue su primer gol en primera división, el de Fran Pérez al minuto 81. Y en lo que fue el primer enfrentamiento de liga entre ambos, entre Trujillanos y Estudiantes de Mérida. Entonces, esta es la historia de esa semana terrorífica de Estudiantes, que comenzó con ese partido de Copa Venezuela el 18 de octubre de 1989 entre Trujillanos, en el primer partido de la historia entre ambos, que después continuó con ese 7-1 contra Minerva en Puerto Ordaz, un regreso traumático, caótico, donde despiden al director técnico Iván el Tiburón García. En pleno viaje él se enteró al llamar a la familia. Luego juegan 2 días después de ser despedido la vuelta de Copa Venezuela, donde ahí gana Estudiantes, y después empate Estudiantes como visitante ante Trujillanos, ambos partidos dirigidos por el Pacho Moreno de manera interina, porque después dirige un partido más de Estudiantes y toma la rienda Veracochea, un técnico uruguayo que era figura emblemática del Deportivo Táchira, que llegó a dirigir a Estudiantes de Mérida después. Bien, para ganar en Valera a Estudiantes le costó. Estudiantes debió esperar hasta el año de 1993 para poder vencer como visitante a Trujillanos. Hasta ese juego había disputado 4 partidos por Copa Venezuela y 4 partidos por Liga en Valera, sin poder ganar, con un saldo de 3 empates y 5 derrotas. Es así que el 12 de diciembre de 1993, Estudiantes, gracias a los goles de el haitiano Ítala y de René Antonio Torres, ganaba con marcador de 1-2 en la ciudad de Valera por primera vez en su historia. Repito, luego de 8 partidos, 4 por Copa Venezuela, 4 por Liga, 3 empates y 5 derrotas. En general, ¿cómo es el historial? Marca 94 partidos disputados por todas las competencias, y muchos me preguntaban, ¿cuándo gana un historial Estudiantes, un historial contra aquellos rivales que haya enfrentado en este siglo? Bueno, uno de ellos es Trujillanos. Gana esta serie particular por un partido apenas, 35-34, empataron 25 veces, pero esto es tomando en cuenta Liga y Copa Venezuela, tomando en cuenta ambas. El rojiblanco gana en goles también 115-110. Ahora, solo por Liga, la diferencia es mayor para Estudiantes de Mérida. Cuando hablamos de Liga, se han disputado 81 partidos, Estudiantes ganó 33, Trujillanos 29, y hubo 19 empates, con una ventaja de 103-91 en goles para el conjunto académico. Así de que por Liga Estudiantes tiene una ventaja de 4 partidos de diferencia ante Trujillanos, por todas las competencias de apenas 1. Este es un enfrentamiento con tendencia absoluta de los locales, ya que los visitantes han ganado apenas el 18,5% de los juegos. Algo así como que los visitantes, cuando Estudiantes es visitante o cuando Trujillanos es visitante, ganan apenas 2 de 10 partidos que jueguen. Siendo Trujillanos local, el historial, como ya dije, que es de marcada tendencia para los locales, bien sea Trujillanos local o bien sea Estudiantes local, es de marcada tendencia para el local. Pero siendo Trujillanos local, el historial es de 46 partidos jugados, con 25 victorias para Trujillanos y 9 para Estudiantes, con 2 empates. Es decir, los guerreros de la montaña ganaron el 54% de los partidos que disputaron cuando recibían a Estudiantes. Solo por Liga se midieron en 39 oportunidades, con 21 victorias para Trujillanos y apenas 8 para Estudiantes, con 10 empates. Pero hay un dato interesante. Como ven, el historial
como local es de marcada tendencia para Trujillanos. Pero de los últimos 5 partidos que se han enfrentado entre sí, siendo Trujillanos local, Estudiantes tiene 3 victorias y 2 empates. Es decir, Estudiantes no pierde Estudiantes desde hace 5 partidos visitando a Trujillanos por liga. Repito, 3 victorias y 2 empates. Así que Estudiantes viene en buena racha ante Trujillanos, incluso jugando como visitante. Una de esas victorias la vemos ahí. Es la mayor goleada de la historia de Estudiantes ante cualquier rival jugando como visitante. Su mayor goleada de la historia como visitante fue ante Trujillanos en el Fari Richard. En aquel entonces Trujillanos siendo de local en el Fari Richard de Barquisimeto. El 3 de junio del 2021 el rojiblanco le endosó un 0-7 a los guerreros de la montaña, con goles de José Manríquez, Armando Araque, Ronaldo Rivas, doblete del actual técnico y figura, tal vez la última leyenda de Estudiantes, Jesús La Pulga Gómez, Juan Muriel y Ángelo Herrera, quien fue muy criticado por celebrar ese gol por la gente de Trujillanos, diciendo de que no tomaba en cuenta que era el 7º, pero ese fue su primer gol en el profesional de Ángelo Herrera y el único. Imagínense si no lo hubiese celebrado. Fue su único gol en su carrera. Entonces a veces creo que nos pasamos de roja con algunos casos. Pasando a las efemérides. Los 12 de abril, ¿cómo le ha ido a Estudiantes? Ha sido un día de muchos empates para el rojiblanco, ya que de 10 partidos empató 6 jugando los 12 de abril. Ganó 2 y perdió 2. Bien es cierto que esos 2 que perdió fueron los 2 últimos juegos que jugó el 12 de abril. Pero estos datos los doy porque últimamente Estudiantes viene rompiendo esas rachas negativas de las efemérides. El rojiblanco no juega un 12 de abril desde 2020. Ese partido que vemos ahí por la Copa Libertadores de aquel año cuando perdió 1-0 con Nacional de Montevideo. Los invito a seguirnos en Twitch y en Kick. Por ahí estamos haciendo el pronóstico y gana. Síganos por Twitch, síganos por Kick. Ahí estamos dando grandes premios. Ya hay un ganador. Luego del resultado con Trujillanos habrá un ganador de una hamburguesa de Picos Burger. Y eso es interesante y tenemos sorpresas. Ahora vamos a rifar entre los ganadores del pronóstico y gana, una pizza de Entre Montañas. Así que Picos Burger ya va a tener un ganador de su hamburguesa y para la próxima semana una pizza de Entre Montañas. Pero recuerden, el pronóstico y gana solo van a participar los que se metan en Twitch o los que se metan en Kick. Ahí tienen las direcciones para que se anoten. Tienen que hacer el mismo proceso que si se anotaran en YouTube. Agregar el correo, tienen que poner una clave. Y bueno, ahí ustedes podrán vernos por Twitch, porque es que además sale la transmisión con muy bajo delay, 1 segundo de delay nada más, así que nos pueden ver más en vivo que inclusive por YouTube. Los invitamos a seguirnos en esta plataforma para que ganen grandes premios y seguiremos en otras ediciones más la próxima semana, en este caso la de Estudiantes ante Monagas. Un abrazo a todos, amigos rojiblancos, los saluda Rojiblancos sin filtros.